Crucificando el ego. Y para ello es de fundamentarnos en el texto de Lucas capítulo 9, el versículo 23 que dice, y decía a todos, ¿quién Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Miremos la reacción de este joven afligido por esta palabra, del joven rico. Fue una reacción muy triste porque tenía muchas posesiones, donde la Biblia nos habla de que este joven era rico y se acercó a Jesús para preguntarle qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús le dice, porque vio que en su corazón había mucha ambición a las riquezas, y le dice que vaya y venda todo lo que tiene y lo reparta a los pobres. Se fue muy triste, silencioso, porque tenía muchas posesiones. Era rico y no creía en Jesús de esa manera. Eso nos comprueba que el Evangelio de la prosperidad es una mentira del diablo. Esa es una doctrina de error. Este joven no estuvo dispuesto a sujetar su egoísmo por amor al dinero. No, según Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturbaban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dicen que Dios dijo algo cuando en realidad nunca dijo eso. Gálatas capítulo 3, versículo 2 y 3 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais acabáis por la carne. ¿Qué significa haber empezado en el espíritu y acabar en la carne? Significa que si ellos habían recibido el espíritu por fe, ¿quién? Los Gálatas, ¿sí? Gratuitamente por su gracia, ahora tenían que hacer algo, cosas buenas para ganarse el favor de Dios. Eso es un engaño. No, ya Cristo pagó por nosotros. No tenemos que hacer nada. Cristo cuando murió por nosotros en la cruz, ganó nuestra salvación. Pagó con precio de sangre, con su propia vida. Cuando creemos, viene a ser una realidad en nuestras vidas. Lo que Cristo hizo por causa de amor a nosotros, para darnos la salvación, para que tuviéramos vida eterna. No tenemos que hacer nada bueno para ganar el favor de Dios. Lo que Pablo le reprocha a los Gálatas es que si tenemos a Cristo, ya no necesitamos circuncidarnos, ¿sí? Es como hoy, el famoso pacto. ¿Qué pacte? Eso es una mentira, eso es un invento, un argumento más del enemigo, un engaño más de Satanás. Como si le tuviéramos que comprar a Dios los favores. Eso es una perversión perversión del evangelio. Cambiaron a Cristo, ¿por qué? Por el dinero. Y esa es una doctrina de error. Gálatas capítulo 3, versículo 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Así como la salvación se obtiene por gracia y por medio de la fe, también una sanidad. Oramos para que Dios haga también la sanidad en nuestro hijo, y si la hace, ese es el favor de Dios. No tengo que hacer ninguna obra buena, ni completar nada. Tratar de hacerlo es una obra de la carne. Vemos que la carne seguirá intentando hacer cosas buenas, por eso Pablo decía que debíamos crucificar nuestra carne. La carne siempre querrá poner su granito de arena, y es entonces cuando entramos en prácticas que inventamos,
empezamos a violentar el evangelio, a inventar cosas que agreden el sacrificio de Cristo. A veces intentamos nuestras propias formas de acercarnos a Dios cuando andamos en la carne y no nos sujetamos a la palabra de Dios. Por tanto, cuando entendemos que todo ya está hecho, que Cristo nos ha dado la salvación y el favor de Dios, que pagó con precio de sangre nuestra salvación, para nosotros, sus hijos, debemos entender que no debemos chantajear a Dios, no podemos sobornar a Dios, muchísimo menos pagar por recibir de Él, esas cosas de la carne. Es el ego que quiere resurgir y tener méritos, cristianos que quieren protagonismo. Nuestro ego va a surgir. ¿Por qué? Porque nuestra carne se cree buena. Nuestra mente carnal va a tratar de convencer que mis ideas o tus ideas son mejores que las de Dios. Nuestra mente carnal nos va a convencer de lo que nosotros decimos. Tiene más poder que lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso hay que tener cuidado de lo que leemos, o aún con los sueños que puedas tener o las relaciones que puedas tener. Relaciones que puedas entablar con otros que andan con una mente errónea. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso tenemos que crucificar la carne. Aquí la carne es el ego, el yo, el orgullo, la vanagloria, la envidia, los celos, las contiendas, las disputas. Aquí designios de la carne en el griego es ampica, que significa las inclinaciones, los propósitos y las intenciones de la mente humana carnal. Por eso Romanos 8:8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Todo lo malo de la carne debe ser desechado, pero también lo bueno de la carne tiene que ser desechado, tiene que ser crucificado. Lo bueno del ego, lo bueno de la carne, nunca será mejor que lo malo de la carne. Son iguales de aborrecible y siempre serán rechazados por Dios. Dios se opone a todo lo carnal que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque conoce nuestra condición. El saber que nuestro corazón es orgulloso, que hay egoísmo, que el yo es el centro de la carne, todo eso lo aborrece Dios. El evangelio que hoy se predica está diseñado para satisfacer el ego de los oyentes. Cada vez que escuchamos cómo lograr el éxito, es cuando oyes mensajes de autoestima, porque surgieron de hombres egoístas, carnales, que solamente alimentan el ego de sus oyentes. Guachomani, un cristiano, dijo: una de las mayores demandas del cristianismo es la pérdida del ego en seguir a Jesús. Otro cristiano llamado Andrés Murra dijo: el yo es nuestro mayor problema. Nuestra mente carnal es nuestro peor enemigo después del diablo. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina, no de doctrina, no, sino la del Señor Jesucristo. Andrés Murra dijo: tengo que satisfacer el ego. Es la razón por la cual muchos oran pidiendo el poder del Espíritu Santo para hacer milagros. Damos enseñanzas que nos ayuden a alimentar el ego. Jesús dijo: seréis mis testigos y recibiréis poder. Testigo significa mártir, morir por el Evangelio. Gálatas 2:20
dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo significa lo que yo piense, anhele, sueñe. Visión que tenga no sirve para nada. Lo que sirve es cuando yo entrego mi voluntad y Dios puede hacer en mí su voluntad. ¿Ve? Todo cristiano debe pensar como Cristo pensó, obrar como Cristo obró. Él nos dejó ejemplo, ¿para qué? Para que sigamos sus pisadas. Todo lo que yo pueda aportar para el Evangelio, mis ideas, mis conceptos, mis buenas intenciones, no sirve de nada. Esclavo soy de Jesucristo. No voy a estar inventando otro evangelio. No voy a inventar cómo hacer crecer la iglesia. Puras cosas de la carne. No me sirve de nada. Mi carne tiene que morir, llevarla a la cruz. Solo crucificando nuestro ego, ya nuestra carne, la cruz de Cristo, es que vamos a poder vivir para agradar a Dios. ¿Qué ha pasado? Se nos ha olvidado la cruz y sus efectos en la vida de un cristiano. El Evangelio de hoy solo sabe hablar de éxitos financieros, empresarial y personal. Solo sabe hablar de reconocimiento, de fama y de dinero. Pero de eso hay tanta carnalidad en las iglesias de hoy. Porque es que el ego sonriente y confiado de aparente paz puede predicar aún de la cruz, pero cuando el Señor nos dice, muere en esa cruz tus pasiones, abominaciones y deseos, preferimos o se prefiere la carne y el ego. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Vanagloria es la gloria que nosotros nos damos a sí mismo, la autovaloración, ¿sí? Filipenses 2:4 no dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y de antemano también es de invitarles a que vayamos a el Evangelio de Lucas, el capítulo 18, el versículo 9 que dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Cuál parábola? La del fariseo y el publicano. El fariseo se estaba enalteciendo con prácticas buenas, ¿ve? Las cosas buenas de la carne no le dan gloria a Dios, sino que te levantan el ego y te hacen un buen cristiano, te hacen sentir el ungido de Dios. Cualquier cosa buena de la carne que se originan en el yo será irremediablemente rechazado por Dios. ¿Por qué? Porque no proceden del Espíritu de Dios, no proceden de la nueva naturaleza que siempre le va a dar la gloria a Dios. Amén. Bendiciones, bendiciones.